Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Ok, empezamos la clase, ¿ya? Antes una pregunta. Habíamos quedado con ustedes de hacer un taller el día sábado, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Y por qué no me hicieron un recuerdo? El grupo está silenciado, ingeniero. No se puede ¿Cuál era conectar. el grupo? ¿No pueden ustedes escribir en el grupo? No me acuerdo. Su secretaria lo silencia siempre. Ya, compañero, me olvidé. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer el...? Mañana jueves vamos a hacer, ¿ya? No mañana, o sea, el jueves vamos a hacer el taller. Porque de lo contrario, bueno, es importante que hagan el taller. Bien, hacemos el día jueves, ¿ya? Bien, Ingeniero, vamos. Sí. disculpe, pero mencionó que es más recomendable que no sea esos días para no perder clase. No, ¿Cómo claro que preferir? lo voy a hacer en hora de clase, compañero. Voy a hacer como hemos hecho la vez pasada. Lo hicimos a las 10 de la noche, si mal no recuerdo. Sí, en la noche. Ah, ya. Ok. Va a ser igual, compañero. No va a ser en hora de clase porque, obvio, me quedan 3 clases. A ver, 4 clases me quedan. 2 esta semana, 2 la siguiente semana, son 4 clases. Y si termino el día jueves esta unidad que estoy enseñando hoy día, damos el examen el día sábado. Si no, vamos a tener que dar entre semana en algún momento. ¿Ya? Obviamente, voy a ver. Voy a tratar de terminar en estas 2 clases porque este tema 5 es corto. Bien, entonces aprovechemos de una vez. Definitivamente el tema 6 no lo vamos a hacer, no hay forma. Bueno, lamentablemente he tratado de no faltar a clases y creo que no he faltado mucho, habré faltado unas 2 veces o 3, pero no me da el cuero. Así que la unidad 6, ni modo, se lo van a tener que estudiar ustedes por su cuenta. Bien, entonces análisis de correlación y regresión. Bien. Esta es la unidad número 5. Y el tema se llama así, análisis de correlación y regresión lineal. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tengo en este tema? Que ustedes aprendan a, no, bueno, antes de los objetivos, voy a hacer una pequeña introducción. El último tema que hemos visto se llama distribución bidimensional, el tema 4. ¿Qué hemos hecho en esa distribución bidimensional? Hemos relacionado 2 variables, la variable X y la variable Y, para tratar de ver cuál es el grado de dependencia, mejor dicho, para ver si existe o no dependencia entre ambas variables. ¿Qué vamos a aprender ahora? Vamos a aprender lo que se llama el análisis de correlación y regresión lineal, que es exactamente, perdón, me equivoqué, no es lineal, es análisis, un modelo es el lineal, pero esto no es lineal, perdón, es una barbaridad. Es análisis de correlación y regresión simple. Ya. Vamos a ver el lineal y muchos otros modelos más. Bien. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en este análisis de correlación y regresión simple? Vamos a continuar estudiando la relación que existe entre 2 variables. Pero aquí vamos a ver estrictamente la relación que existe entre 2 variables. En el capítulo anterior recuerden que estudiamos la relación que existe entre 2 variables, entre 2 atributos, entre una variable y un atributo. Hicimos 3 cosas en el tema anterior.
Este es exclusivamente para variables. No podemos hacer otra cosa que no sea para variables. Ya el análisis de correlación y regresión. Entonces, ¿por qué es simple? Porque solamente vamos a estudiar dos variables. La variable X, que es una variable independiente, y la variable Y, que va a ser siempre una variable dependiente. Por eso es simple. Cuando ustedes lleguen a estadística 2, parte de su programa es el análisis de correlación y regresión múltiple. Quiere decir que se puede relacionar más de dos variables. En este caso, 3 variables, 4 variables, etc. ¿Ya? Entonces, estrictamente nosotros, como parte del programa de aprendizaje, es solamente la correlación y la regresión simple. Muy bien, espero que haya quedado claro. Es una continuación del tema 4. Lo que vamos a hacer es tratar de comprender qué relación existe entre una y otra variable. Y solo variables. Nos olvidamos de los atributos, nos olvidamos de un atributo y una variable, etc. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta unidad? Es primero comprender qué es un análisis de correlación. Segundo, hay que determinar el coeficiente de correlación. Determinando el coeficiente de correlación, entonces podemos comprender perfectamente qué es la correlación. Luego, necesitamos entender qué es la regresión. Y finalmente, necesitamos hacer, ¿cómo se llama? Pronósticos a través del análisis de regresión. La regresión en realidad es un modelo que nos permite realizar pronósticos acerca de el comportamiento de dos variables, ¿ya? Y también se puede hacer pronósticos respecto del tiempo, es decir, a futuro. Bien, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, entonces, siempre que nosotros queremos hacer un estudio de regresión, de correlación y regresión, debemos considerar en nuestro primer subtítulo, debemos considerar que siempre habrá ¿cómo se llama? Un minutito. Siempre habrá, es decir, les estaba diciendo, en tema de discusión, cómo se relaciona una variable con otra variable. Entonces, el análisis de correlación y regresión simple, lo voy a escribir. Ahí está clarito. Trata del estudio de dos variables y su comportamiento. A partir de un conjunto de datos observados en pares. Muy bien. Siempre trabajamos con datos observados en pares. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si nosotros tenemos, si nosotros hemos elegido de una población una muestra de tamaño n, los elementos de la muestra deben contener, esto es una población, esta es una población y esta es una muestra. Los elementos de una población que contienen elementos que lo que hacen es expresar características cuantitativas y cualitativas. Entonces yo voy a elegir ese, y ese es un elemento de la población. Pero ese elemento de la población debe proveerme necesariamente
dos datos, X y Y. Por eso se llama par, un conjunto de datos observados en pares, donde X obviamente representa una variable independiente, eso es, ¿no es cierto? Y Y representa una variable dependiente. Quiere decir que nosotros vamos a utilizar el sistema cartesiano para resolver cualquier problema de regresión y correlación. Muy bien. Entonces, ese es el objeto. Entonces, ¿para qué estudiamos? Para hacernos la siguiente pregunta, ¿ya? O para respondernos a la siguiente pregunta. Es decir, ¿qué relación existe entre X y Y? Esa sería una pregunta. ¿Qué otra pregunta podríamos responder? Podríamos responder ¿qué grado de relación existe entre X y Y? Muy bien. Entonces, en el primer caso, estamos hablando de qué relación existe. La relación puede ser directa o inversa. En el segundo caso, vamos a medir el grado de relación. ¿Y para qué se mide el grado de relación? Precisamente para determinar cuán confiable es la estimación estadística, ¿ya? Entonces, eso como generalidades, y ahora vamos a empezar ya con el análisis de correlación. Análisis de correlación. Muy bien. La correlación mide el grado de la intensidad de la relación que existe entre dos variables. Necesariamente por eso es regresión simple, ¿no es cierto? Es el grado, la correlación mide el grado de la intensidad de la relación que existe entre dos variables. Muy bien. Voy a explicar en qué consiste eso, poniendo como ejemplo lo siguiente, para que entendamos qué es la intensidad de la relación. Y para ello voy a presentar un cuadrito. Estudiante, lo que voy a hacer es explicar un poco la correlación, ¿ya? Si entienden el concepto, entonces todo lo demás es fácil. Acá vamos a anotar las calificaciones, pero del colegio. Y aquí vamos a anotar las calificaciones, pero de la universidad. Muy bien. Entonces, tenemos unos cuantos estudiantes. Muy bien. Esos son los estudiantes.
Y me van a permitir un ratito, me excedí un poco con esto. Lo que voy a hacer es reducir para escribir la pregunta ahí abajo. Bien, vamos a suponer que A es un estudiante y que ese estudiante en el colegio tenía una nota promedio de 30. Ya, no se fijen si los valores son buenos o malos, simplemente que su nota promedio era 30. Llega a la universidad y su nota promedio es 29. El estudiante B tiene una nota promedio en el colegio que es de 21, llega a la universidad y su nota es de 23. El estudiante C tiene una nota de 40 en el colegio y 39 en la universidad. El estudiante D, 38 en el colegio y 19 en la universidad. El estudiante E, su rendimiento en el colegio es de 44 y en la universidad también es de 44. El último estudiante de 35 y su nota acá es de 40. Muy bien. A ver, ¿qué podríamos pensar mirando esa información? Primero deberíamos suponer, ¿no? Que si un estudiante es bueno en el colegio, también debería ser bueno en la universidad. Eso significa que si su rendimiento en el colegio es muy bueno, en la universidad debería ser muy bueno. O al revés, si su rendimiento en el colegio fue regular, su rendimiento en la universidad debería ser regular. Entonces, nosotros partimos de esa situación, de esa suposición, ¿no? Y aquí vamos a definir, por ejemplo, de que tenemos dos variables. ¿Cuál es una variable independiente? Las calificaciones del colegio. Precisamente porque son independientes, porque es la primera situación que atraviesa este estudiante. Y las calificaciones en la universidad le podemos llamar Y. ¿Por qué? Porque se supone que es la segunda etapa de su formación. Entonces, las calificaciones en la universidad dependen de su preparación o su rendimiento en el colegio. Un poco esa es la lectura que le damos a este ejemplo. Por tanto, la pregunta será, ¿qué relación existe entre las notas del colegio y las notas de la universidad? ¿Cuál es el grado de relación existente entre X y Y? Muy bien. Dijimos que a primera vista, ahora vamos a analizar individualmente, a primera vista, no a primera vez. Dijimos que, en teoría, si un estudiante es bueno en el colegio, en la universidad también debería ser bueno. Por tanto, diríamos que hay una relación directa. Pero miremos a ver uno por uno los casos. Por ejemplo, este estudiante A, Ana, en el colegio tiene una nota de 30 y en la universidad 29. ¿Qué quiere decir? Que ha habido ha bajado su rendimiento, diríamos, pero es un punto, por tanto, la diferencia es insignificante. O no es significativo, podríamos decir, para no decir insignificante. Por tanto, asumimos que como era su rendimiento en el colegio, su rendimiento en la universidad. Aquí, del estudiante B, podríamos decir que su rendimiento mejoró respecto del colegio, pero también la diferencia no es significativa. Son apenas 2 puntos y podría deberse al azar. Para el estudiante C, exactamente lo mismo. Su rendimiento en el colegio de 40, en la universidad 39. Bajo un puntito, pero podríamos decir que podría deberse no sé, o sea, que la diferencia no es significativa. Pero fíjense lo que sucede con el estudiante D. Todo lo que dijimos se cae para abajo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el colegio su rendimiento era de 38 y en la universidad es de 19. Entonces uno se pregunta y dice, caramba, su rendimiento ha bajado a la mitad, porque la diferencia aquí es sumamente significativa, no es poco significativa. Entonces, en estos 3 casos anteriores estuvimos diciendo que el rendimiento que tiene la universidad del colegio, el rendimiento que tiene en la universidad del estudiante
es el reflejo de lo que es en el colegio. Hasta aquí estaba bien. Pero aquí no. Aquí resulta que el rendimiento en la universidad parece que no depende en absoluto de su rendimiento en el colegio. Por tanto, este es un caso muy especial. Veamos aquí el estudiante E, su rendimiento en el colegio, en la universidad es la misma. El estudiante F, en el colegio tiene un rendimiento de 35 y en la universidad de 40. Aquí la diferencia es de 5 puntos, es algo significativo, no es tan significativo, pero es una diferencia. Entonces la pregunta, podemos seguir pensando que el rendimiento en la universidad depende del rendimiento del estudiante en el colegio, porque al principio estábamos suponiendo eso, ¿no? Entonces lo voy a escribir ahí, así. Después de ese análisis nos preguntamos, ¿se puede seguir diciendo que el rendimiento del estudiante en la universidad es un reflejo o no? No es un reflejo. Está bien, vamos a poner ese tema. Muy bien. No se veía esta parte. No sé si ustedes logran verlo. Vamos a poner un poquito arriba. Ahí está. Nos quedamos entonces con esa pregunta. ¿Ya? ¿Cómo suponer entonces que es cierto de que el rendimiento en la universidad depende del rendimiento del estudiante en el colegio? No podemos generalizar de que eso sea cierto, pero precisamente para eso lo que nosotros hacemos es medir el grado de la correlación que tienen estas dos variables. Entonces, para eso nosotros vamos a aprender lo siguiente que se llama diagrama de dispersión. Quiere decir que dispersión. Que el comportamiento de esas variables lo vamos a expresar en un diagrama de dispersión. Como son dos variables, quiere decir que vamos a utilizar un sistema cartesiano. Esto es X y esto es Y. ¿Qué es X? Lo voy a escribir, por favor, contexto. ¿Qué es X? Son las calificaciones en el colegio. O podemos expresar como rendimiento en el colegio. ¿Qué es Y? Lo voy a anotar aquí arribita. Son las calificaciones en la universidad. En la universidad. Entonces, queremos ver qué relación existe entre las calificaciones en el colegio y las calificaciones en la universidad. Entonces, vamos a graficar esa información. Vamos a definir una escala. Nos fijamos, por favor, entre qué valores. El menor valor aquí es 21. Aquí es, ya. Entonces, vamos a hacer 20 y el mayor valor que sea 50, porque es 44. Entonces, podemos anotar así. 10, 20, 30, 40, 50. Ya no necesitamos más allá, solamente hasta 50. Lo mismo aquí, mantenemos la escala, 10, 20, 30, 40, 50 y 60.
Muy bien. Entonces, ahora vamos a graficar. Vamos a utilizar un diagrama utilizando unos puntitos. Bueno, voy a utilizar este color rojo para que se note. Muy bien. Primer estudiante A. ¿Cuál es su calificación en el colegio? 30. ¿Cuánto es en la universidad? 29. Si venimos acá, esto es 30 en el colegio y esto es 30, ¿sí? Un poquito menos de 30, ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos una estrellita. Es 30, 29. Para el estudiante B, en el colegio es 21 y en la universidad es 23. Si esto es 20, vamos a suponer que 21 es ahí. Y es 23. Esto es 25, 23, digamos ahí. Más o menos, ese sería el puntito. Ponemos una estrellita. El otro estudiante, su rendimiento del colegio es 40 y en la universidad es 39. Esto es 40 y esto es 40, pero 39 es un poquito más bajo. Yo creo que ahí, espero que no esté mal. El otro estudiante es 38 en el colegio, 19 en la universidad. 38 es acá, 2 puntitos antes, pero 19 es acá. Entonces, vamos a suponer que ese es el puntito. El otro estudiante es 44, 44. Estoy hablando del estudiante E. 45 es la mitad. 45 es la otra mitad. Ahí más o menos. Y el último estudiante es 35, 40. Quiere decir 35 aquí y 40 acá. Muy bien. A ver. De no haber sido por el rendimiento del estudiante D, de no haber sido por el rendimiento del estudiante D, ¿qué habríamos dicho? Habríamos dicho que todo estaba bien. Este es el problema. Al ser el problema, yo le voy a poner aquí una cosita para que ustedes se ubiquen. De no haber sido por eso, todo hubiera estado perfecto. ¿Qué hubiéramos dicho? Hubiéramos dicho de que la variable XY tiene una relación directa con la variable X tiene una relación directa con Y. ¿Por qué? Porque se nota de que en este conjunto de datos hay una tendencia. Y esa tendencia, fíjense, es lineal, es así. Bueno, mejor la tendencia no sé si voy a poder hacerlo, pero voy a intentar. No, creo que no voy a poder. Definitivamente no voy a poder. Lo que voy a hacer es mostrar entonces esa tendencia de esta manera. Fíjense que hay una relación que va en este sentido. Así. Por tanto, hay una tendencia a crecer. Quiere decir que si el rendimiento del estudiante aumenta en el colegio, su rendimiento en la universidad también aumenta. Por tanto, estamos hablando de que existe una relación directa. Pero lo que nos interesa en este caso es que hay una tendencia. ¿Ya? Por tanto, ¿qué necesitamos ahora? Saber, si no hubiera habido este estudiante de acá, si no hubiéramos tenido una muestra de esa calificación del estudiante D, todo hubiera estado bien. Pero ahora que tenemos esa calificación, ¿qué decimos? ¿La tendencia es correcta? Parece que no. ¿Será una excepción este estudiante? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir el grado de correlación. ¿Qué significa eso? Que si no hubiera este estudiante D, la correlación sería perfecta. Bueno, no perfecta, pero la correlación sería muy buena. Pero al estar este de aquí, la correlación es menor. Entonces, la correlación que mide
nos permite establecer el grado de confiabilidad que existe entre la relación de X y la relación de Y. Por eso dice aquí la correlación mide el grado de la intensidad de la relación que existe entre dos variables. Quiere decir que cuanto más pegaditas estén las estrellas alrededor de una línea imaginaria, más confiable es la relación entre X y Y. ¿Ya? Entonces, por eso la correlación mide el grado de la intensidad entre dos variables. La intensidad, más adelante voy a mostrar unos dibujitos, está reflejada precisamente por cuán unidos o cuán separados están estas estrellitas como están viendo acá. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para medir esa correlación? Ahí aparece esto que se llama, coeficiente de correlación. Así se llama, coeficiente de correlación, ¿ya? Entonces, este coeficiente de correlación nos permite medir el grado de la relación que existe entre dos variables. Entonces lo voy a escribir aquí. El coeficiente de relación es una medida estadística para determinar el grado de la intensidad de la relación entre dos variables, ¿ya? Bien, en otras palabras lo que vamos a hacer es cuantificar el coeficiente de correlación. Muy bien, ¿cómo se cuantifica? Parece complicado, pero no es complicado, es solamente una fórmula un poquito larga nada más, de la siguiente manera. El coeficiente de correlación para nosotros es R, sí, ¿ya? Es una R, el coeficiente de correlación. Y este coeficiente de correlación obedece a una fórmula. Voy a hacer la línea aquí con mi regla, porque de lo contrario no lo voy a poder hacer. Y voy a poner aquí otra más. Muy bien. ¿Cómo se mide el coeficiente de correlación? N veces la sumatoria del producto de X por Y. Menos, ojo, esta es una formulita en base a sumatorias, ya después vamos a hacer un ejercicio. La sumatoria de X que multiplica a la sumatoria de Y. Todo eso sobre una raíz cuadrada, por eso puse esa línea, ¿ya? Es una raíz cuadrada. Y dentro de la raíz cuadrada hay dos corchetes. Dice, n veces la sumatoria de los y cuadrado menos, paréntesis, la sumatoria de los y elevado al cuadrado. Ojo. Cerramos el corchete, multiplicamos por otro corchete y ahora hablamos de la variable x. N veces la sumatoria de los x cuadrados menos, paréntesis, la sumatoria de los x, todo eso elevado al cuadrado. Y cerramos el corchete. Entonces, ahí tenemos un producto de dos términos, ¿ya? Cada término está en un corchete. En un caso está la variable y en el otro caso está la variable x, y todo eso está debajo de una raíz. Muy bien. Entonces, esa es la forma de medir el coeficiente de correlación. ¿Ya? ¿De dónde van a salir las sumatorias? Aquí vamos a trabajar, en este cuadro. Aquí, por ejemplo, tenemos la sumatoria de X, la sumatoria de Y, etcétera, etcétera. ¿Ya? De ahí sale, entonces no se asusten. Esta es la fórmula más sencilla de utilizar para determinar el coeficiente de correlación. Muy bien, ahora.
Si la tendencia es como están viendo ustedes aquí en el gráfico, quiere decir que la correlación, mejor dicho, el signo de R va a ser positivo. Pero si fuera en este sentido, miren el lápiz por favor, el valor de R va a ser negativo. En otras palabras, quiere decir que el coeficiente de correlación está en un rango de valores. Mejor, primero lo voy a escribir diciendo. Así. El coeficiente de correlación está comprendido entre dos valores. ¿Ya? ¿Cuáles son esos dos valores? Ahora sí lo voy a escribir con lápiz. R, coeficiente de correlación, es menor o igual a 1 y es mayor o igual a menos 1. Quiere decir de que el coeficiente de correlación se mueve entre menos 1 y 1. Es decir, si nosotros expresamos esto en un sistema cartesiano, ¿sí? Donde vamos a medir R, aquí hay un valor que es el 0, aquí está el valor positivo más 1 y aquí está el valor negativo menos 1. Entonces, en ese rango se mide R, es decir, entre menos 1 y más 1. Bien, disculpa, no me salió muy bien el dibujo, pero ese es el rango de el coeficiente de correlación. Muy bien, ahora, obviamente tenemos que interpretar, recuerden, estamos midiendo por algo, y ese algo tiene que ver con lo siguiente. Ya, ahora sí, aquí voy a explicar, espero que me den. Solo que lo voy a medir así, de grande. Y ahora, recuerden, este es el valor menos 1. Y este es el valor más 1. Quiere decir que en la mitad exactamente, esperemos que ese sea la mitad, ese es el valor 0. Muy bien. Entonces estoy haciendo esto mismo de acá, solo que ahora lo estoy explicando de una manera más interesante. Bien, si eso es 0, quiere decir que aquí es menos 0,5, así. Y en esta otra mitad lo que tenemos es el más 0,5. Voy a anotar simplemente 0,5 para no poner, perdón, es que anoté en el lado equivocado. A esto le voy a llamar más 0,5. Porque es la mitad, ¿no? Por eso es 0,5. Muy bien, entonces. Si eso es 0,5, aquí es 0,75, ¿sí? Menos 0,75. En este caso, en esta parte, está el 0,75. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que realmente nos interesa a nosotros? Tener una medición que tenga que ver con este valor.
no sé si es lo correcto, pero voy a ponerlo ahí. El menos 0.90 o 0.9. Y aquí el más 0.9. Voy a suponer que es ese. No está, creo que es un poquito más allá, pero voy a suponer que es ese. El 0.9 o 9. ¿Ya? Bien, ahora explico lo siguiente. Voy a utilizar otro color de lápiz. Y voy a explicar lo siguiente. Cuando el coeficiente de correlación está en este intervalo, es decir, entre menos 0,5 y 0,5 positivo, quiere decir de que no existe correlación entre X y Y. Lo voy a escribir ahí y lo voy a poner ahí arribita, ¿ya? No existe. Vamos a utilizar esta palabra. No existe relación. Obviamente no existe relación entre quién, entre X y Y. Bueno, como aquí tengo espacio, voy a poner así. Entre X y Y. Ya, ahí tengo espacio, entonces puedo poner. Y eso lo voy a subir aquí arriba. ¿Ya? Por tanto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el coeficiente de correlación, cuando calculamos este R, jamás debería darnos un valor negativo, o perdón, un valor que esté entre 0 y 0,5 positivo o entre 0 y menos 0,5 negativo. En ese intervalo quiere decir que no existe relación entre X y Y. Muy bien. ¿Qué pasa ahora si el coeficiente de correlación está en este intervalo? Por favor, miren. Entre 0,5 y 0,75, pero negativo. Lo mismo al otro lado. Entre 0,5 positivo y 0,75 negativo. Bien. ¿Qué pasa cuando sucede esa situación? Cuando sucede esa situación, voy a escribir aquí. La relación entre X y Y es débil. Bien. ¿Puede salir el valor de la correlación entre en ese rango? Claro, pero la relación es débil. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede en este otro intervalo? Desde menos 0,75, es decir, de acá hasta 0,90. Así, más chiquito. Y lo mismo a este lado. Entre 0,75 y 0,90, positivo. Al otro lado es negativo. Entonces, ¿qué pasa si el valor de R está en estos pequeños intervalos? Voy a poner ahí una línea. Y estamos hablando de ese pequeño intervalo y de este otro pequeño intervalo. ¿Sí? Entre menos 0,75 y menos 0,90 y a este lado entre 0,75 y 0,90. Si eso sucede, quiere decir que la relación entre X y Y es moderada. O sea, no es mala, es relativamente mejor, en vez de que sea débil, pero no es lo mejor. Muy bien. Y finalmente tenemos el intervalo entre 0,90 y 1 y entre menos 0,90 y menos 1. Es decir, en este pedacito de acá. A ver, vamos a ver que me salga bien.
Estoy hablando entre 0,90 y 1, y en el otro caso entre menos 0,90 y menos 1. ¿Qué pasa en ese pequeño intervalo? La relación es fuerte. Lo ideal es que esté en ese intervalo. Lo ideal es que R esté en esos pequeños intervalos. ¿Ya? Entonces, la relación en este caso entre X y Y es fuerte. Bien. ¿Y qué pasa si el coeficiente de correlación es menos 1? Es decir, así a secas menos 1, es decir, este valor de aquí. ¿Qué pasa si es menos 1 o si es más 1? Así a secas. Quiere decir que la relación entre X y Y es perfecta. Siempre y cuando sea menos 1 o 1. Por eso estoy poniendo, fíjense, en círculos, ¿ya? Si eso sucede, quiere decir que la relación entre X y Y es perfecta. Eso casi es imposible, pero podría suceder. Relación entre X y Y es perfecta. Muy bien. Si es perfecta, sería lo ideal, pero casi siempre nunca se llega a ese valor. ¿Listo, señores? Entonces, miren. ¿Para qué medimos el coeficiente de correlación? Para saber cuál es el grado de la intensidad de la relación entre dos variables. Si el coeficiente de correlación está entre 0 y 0,5 o entre 0 y menos 0,5, quiere decir que no existe relación entre X y Y. No existe ninguna relación. Si está entre menos 0,5 y menos 0,75, o al otro lado, entre 0,5 y 0,75 positivo, la relación entre X y Y es débil. Existe, pero es débil. Y no es bueno. Si está entre menos 0,75 y menos 0,90, y al otro lado entre 0,75 y 0,90, se dice que la relación entre X y Y es moderada. Pero la relación es fuerte cuando está entre menos 0,90 y menos 1, o entre 0,90 y más 1. A eso debemos tender cuando utilizamos la regresión y la correlación para hacer estimaciones. Y si el valor de R es menos 1 o es más 1, quiere decir que la relación es perfecta. Pero como les estaba diciendo, eso es casi imposible. Muy bien, entonces, ese es el comportamiento del coeficiente de correlación. Ahora voy a mostrar gráficamente cómo sería el coeficiente de correlación. Para eso voy a hacer unos pequeños gráficos que no son nada más que la representación de un sistema cartesiano, pero en miniatura, con la finalidad de explicar el comportamiento de la correlación. Vamos a hacer 6 para mostrar todas las posibilidades. Bien, entonces, no se olviden, esto es X, esto es Y. En todos los casos esto es X y esto es Y. X, Y.
Y bien, vamos a ver ahora. Ya, vamos a ver. Voy a utilizar otro color acá. A ver, voy a utilizar el azul. Bien. Voy a hacer unos diagramas de dispersión. Varios voy a hacer, ¿ya? Un diagrama de dispersión va a ser este de acá. A ver, así. ¿Sí? Aquí vamos a hacer otro diagrama de dispersión. Aquí vamos a hacer otro. Y otro. Muy bien. Todos esos son diagramas de dispersión. ¿Ya? Ahora vamos a anotar debajo qué significa en cada caso. Primero, antes de hacer nada, les quiero recordar. El grado de la intensidad de la relación mide el coeficiente de correlación. Si las estrellitas están bien juntitas unas al lado de las otras, quiere decir que el coeficiente de correlación va a ser fuerte. Pero si están separadas, quiere decir que va a ser débil. ¿Ya? Entonces, mirando eso, podemos observar acá, en el primer diagrama de dispersión. ¿Qué creen que va a suceder? En primer lugar, lo voy a anotar eso con color rojo. Todo lo voy a anotar con rojo para que se anote. En primer lugar, ¿qué es lo que va a suceder? Si calculamos el coeficiente de correlación, es decir, R, su signo va a ser positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que la relación entre X y Y va a ser directa, ¿no es cierto? Si R es positivo, quiere decir que la relación, voy a anotar aquí, que la relación es directa. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué? Porque la tendencia es esta, fíjense, ¿sí? A mayor valor de X, mayor valor de Y. Aumenta X, aumenta Y. Por eso se dice que la relación es directa. Pero ahora veamos cómo es la intensidad en este caso. Los puntos están relativamente juntos y vamos a poner que la intensidad de la relación entre X y Y es fuerte. Relación directa y además relación fuerte. Muy bien. Ahora, miremos el del otro lado. En primer lugar, el coeficiente de correlación va a tener un signo negativo. ¿Por qué? Porque miren, a medida que aumenta X, disminuye Y. Y a medida que disminuye X, aumenta X. La relación es inversa, tiene una pendiente negativa. Por eso es una relación inversa. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que en este caso, la relación es inversa. Pero la pregunta es, ¿cuál es la intensidad de la relación? Si ustedes comparan estas estrellitas con estos de aquí, estos están más separados, ¿verdad? Entonces, si están más separados, ¿qué podemos decir? Que la relación será débil. Lo que quiero que noten es que para que haya una buena correlación, tienen que los puntitos estar bien juntitos alrededor de una línea de tendencia. Alrededor, no de una línea, alrededor de una tendencia. Como en este caso, miren, los puntitos están casi todos alrededor de una línea imaginaria. No de esta, alrededor de una línea imaginaria.
Solo que este de aquí nos saca de quicio y toda esta correlación se va al tacho. Porque si ponemos la línea imaginaria aquí, los datos están dispersos, por tanto la relación en este caso también es débil. Muy bien. Veamos acá. Aquí el coeficiente de correlación va a tener signo también negativo, porque fíjense, disminuye X, aumenta Y. Aumenta X, disminuye Y. Relación inversa. El coeficiente de correlación va a tener un signo negativo. Ojo, va a ser negativo. ¿Cómo va a ser la relación? Obviamente la relación es inversa. Pero ¿cómo será la intensidad de la relación? En este caso, la intensidad de la relación es perfecta. ¿Por qué? Porque miren, para empezar, todos los puntitos están sobre una misma línea. Es cuestión de que ustedes pongan aquí una regla y van a aparecer todos los puntitos sobre una misma línea. Por tanto, quiere decir que en este caso el coeficiente de correlación va a tener un valor -1 o va a tener un valor +1. Como en este caso es, ¿cómo se llama? Tiene pendiente negativa, su valor, fíjense, aquí va a ser -1 automáticamente. ¿Por qué? Porque todos están sobre una línea recta. Ya, aunque este ultimito me ha fallado un poco, pero asumimos de que todos están en una línea recta. Muy bien. Vengamos acá. ¿Cómo será, en vez de analizar este primero, este de aquí del medio? A ver, ¿cómo será la correlación aquí? ¿Qué signo tendrá? ¿Positivo? ¿Negativo? ¿Qué creen ustedes? ¿Estoy solo en la clase o hay alguien en la clase? Positivo, yo creo. Ya, ¿vos crees que es positivo? ¿Otro qué cree? Negativo. ¿Negativo? Ambos. Yo creo que ¿Ambos? 0. Bueno, en primer lugar, si vas a hacer un cálculo, yo supongo que te estás haciendo la burla. Si estás haciendo un cálculo, no te puede salir positivo y negativo, pues no te puede salir ambos. Por favor, eso es un atentado contra la matemática. 0. Pero en algo tu respuesta tiene razón. No sabemos si es positivo o es negativo. Definitivamente, no nos interesa, porque aquí no existe correlación. Por eso quizá dijiste ambos. No existe correlación. Es decir, no existe como en este caso una tendencia clara, o como en este, o como en este, o como en este otro. Ya no existe una correlación. Por tanto, si no existe una correlación, la intensidad de la relación, ¿cuál va a ser? Sencillamente esto de aquí, no existe correlación. Por más que lo calculemos, no nos interesa calcular, porque esto parece una nube de puntos que no tiene ninguna orientación. Entonces, no sabemos aquí si la correlación va a ser positiva o negativa. Eso es lo que rescato de lo que vos has dicho, pero no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. O es negativo o es positivo, habría que calcular. Pero cualquiera que sea el resultado, con seguridad que su valor va a estar en este rango. Si es negativo, va a estar aquí, miren el lápiz. Y si es positivo, va a estar acá. ¿Ya? Muy bien, pero no existe relación. Por tanto, no podemos hablar de si la relación es débil, etc. No existe relación y no interesa nada más. Veamos en este caso, ¿qué va a pasar con el coeficiente de correlación? ¿Podemos medir el coeficiente de correlación? Claro que podemos medir matemáticamente. ¿Por qué? Porque los números van a estar ahí. El problema es si nos va a servir la medición. En este caso, fíjense, lo mismo. Tampoco existe correlación. Entonces, no existe relación. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Analicemos el por qué. Porque para un determinado rango de X, miren, aquí voy a poner unos puntitos que no debería poner. Entre ese y este valor, los valores de Y cambian en un intervalo mayor. Por tanto, no podemos, o sea, para un mismo valor de X, por ejemplo, hay 3 valores de Y, quiere decir. Entonces,
No existe una relación. Esta no es una nube como estas, pero es una nube así vertical. Tampoco existe relación, ¿sí? Entonces no podemos medir la intensidad de la relación. Aquí es lo mismo, pero en sentido contrario. Tampoco existe relación entre X y Y. Peor querer medir la intensidad de la relación. ¿Por qué? Porque para un rango pequeño de datos de Y, fíjense así, en ese rango hay un rango mayor de datos para X. Y seguramente esto se va a extender más allá. Por tanto, no podemos hablar de la existencia de una relación. ¿Listo? Para eso medimos el coeficiente de correlación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando la correlación es fuerte, entonces haremos buenas estimaciones estadísticas. Si la relación es moderada, nuestras estimaciones serán relativamente confiables. Si es débil, no serán confiables. Y si no existe correlación entre X y Y, ni siquiera debemos hacer la estimación. ¿Ya? Entonces, el grado de confiabilidad de la estimación depende del grado del número o del valor del coeficiente de correlación. Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a explicar el último puntito en este espacio que se llama coeficiente de determinación. Bien. Esta medida es una medida estadística importante, ¿ya? Aunque es un poco, bueno, en teoría es poco comprensible cuando hagamos, pero en la práctica esto es absolutamente comprensible y absolutamente importante. ¿Qué mide el coeficiente de determinación? En primer lugar, esta es otra medida estadística, pero que expresa el grado de variación que tiene la variable dependiente y que está explicada por la variable independiente. Muy bien, primero lo voy a escribir, parece chino, no se preocupen, pero enseguida lo van a comprender bien. Mide, ¿qué pasó? Perdón, se me fue. Ya, mide el grado de variación, así exactamente, enseguida voy a explicar mejor con un ejemplo, porcentual, caramba, porcentual, ¿sí está bien? De la variable dependiente que queda explicada por la variable independiente. Bien, ¿qué quiere decir? Facilito, esto lo voy a hacer más pequeño aquí, lo voy a meter aquí abajo y voy a explicar en esta partecita, ¿ya? Bien, en primer lugar, a esto se llama coeficiente de determinación, R al cuadrado. Quiere decir que cuando nosotros calculamos el coeficiente de correlación, este de aquí, miren por favor, lo único que hacemos es elevarlo ese resultado al cuadrado. Ya tenemos el coeficiente de determinación. Así se llama, ya está anotado ya, pero bueno, me veo obligado a volver a anotar porque recién puse el R acá. Ahora, para que comprendamos qué es el coeficiente de determinación. Si R es 0,90, fíjense, el coeficiente de determinación es R elevado al cuadrado. Entonces, supongamos que el R es 0,90, el coeficiente de correlación. 0,90 elevado al cuadrado tenemos, ¿cuánto? 0,81, ¿correcto? ¿Está bien? Sí. Ya, 0,81.
Esto nosotros tenemos que expresarlo en porcentaje, por tanto sería 81%. Muy bien. Y vamos a suponer que X, a ver, X va a ser estatura. Y Y va a ser peso. La pregunta sería, ¿el peso depende de la estatura? Eso es lo que estuviéramos midiendo. Fíjense aquí, el lápiz. ¿Qué relación existe entre X y Y? ¿Qué relación existe entre la estatura y el peso de las personas? ¿Qué grado de relación existe entre X y Y? Supongamos que me da 0,90 el grado de correlación. Ahora la interpretación del coeficiente de determinación, ¿cuál sería? Sería la siguiente. Escuchen bien. ¿Dónde lo voy a anotar? Aquí. No tengo espacio. Aquí arribita. Después ya voy a acomodar. La interpretación sería la siguiente. En el 81% de las personas, el peso depende de su estatura. Y en el 19% de las personas, el peso depende de, con mayúscula, otras variables. ¿Cuáles podrían ser esas otras variables? Por ejemplo, la genética de las personas. ¿Qué más podría ser? La raza podríamos poner, no sé si es correcto. ¿Qué otra variable más? ¿De qué otra cosa más podría depender? Que no sea, que el peso no depende exactamente de la estatura. ¿De qué podría ser? Dijimos de la genética, de la raza, ¿de qué más? Pongámosle de la alimentación más. Estamos exagerando un poquito, pero bueno. Muy bien. Entonces, ¿para qué medimos el coeficiente de determinación? Esa es la pregunta. El coeficiente de determinación se mide para establecer el grado de dependencia de una variable respecto de otra. El problema es dónde voy a poner esto. Ahí. Bien. Quienes están en la clase, obviamente, están haciendo el seguimiento y saben lo que estoy queriendo decir. Entonces, eso mide el coeficiente de determinación. El grado de dependencia de una variable respecto de la otra. En este caso, fíjense, si el coeficiente de correlación R es 0,90, el coeficiente de determinación va a ser 0,81. Eso elevado al cuadrado, eso en porcentajes es 81%. Quiere decir que en el 81% de los casos, el peso depende de la estatura que tienen las personas. Y en el restante 19%, o sea, lo que falta por completar a 100 del 81, y en el restante 19% de las personas, el peso depende de otras variables. ¿Qué variables? Genética, raza, alimentación, y podríamos encontrar montones de variables más. Muy bien. Listo, hemos terminado de estudiar el análisis de correlación. Sáquenle su foto, que enseguida voy a... Lo único que no me gusta es esto, no sé dónde llevarlo. Lo puedo dejar ahí arriba, ¿no ve? Allá arriba. Porque así como está antes de que le saquen una foto y se vea horrible la foto. ¿Ahí lo ven bien o no? Ahí está bien. Ya, entonces, Se ve bien. ya espera un ratito, hijo, antes de que le saque tu foto. Lo que estamos haciendo es explicar esto de aquí, el coeficiente de determinación. Entonces ahí voy a poner la flechita para que sepan de qué se trata. Listo, ya está. Bien. Listo. ¿Preguntas? Si es que hay preguntas. Sáquenme la foto.
Disculpe, ingeniero, este tema va a entrar al taller. No, el taller es del tema 4, hijo. Ah, ya, gracias. Este también vamos a hacer, pero no en otro momento, la siguiente semana. Vamos a hacer también de esto, no te preocupes. Listo, gracias. Ya, muy bien, listo. Entonces ya le sacaron su foto. Voy a cambiar de hoja para hacer el otro análisis, que se llama análisis de regresión simple. Muy bien, análisis de regresión. Después de hacer la teoría, obviamente vamos a hacer un ejemplo, no se preocupen. Espero terminar la teoría y hacemos la siguiente clase un ejercicio. Análisis de regresión. Recuerden que estamos en correlación y regresión simple. Muy bien, entonces, ¿qué es el análisis de regresión? El análisis de regresión en realidad es un método, es una técnica, lo que ustedes quieran, estadística para establecer una función matemática que explique el comportamiento de dos variables. Quiere decir que a través de una ecuación de regresión, bueno, ya dije, a través de una ecuación, dije, ¿no? Quiere decir que a través de una ecuación de regresión o un modelo matemático de regresión, nosotros podemos explicar el comportamiento de dos variables, ¿ya? Entonces, análisis de regresión, voy a anotar eso. Es el análisis para determinar el comportamiento de dos variables a través de modelos matemáticos o una, y ahí viene el nombre, ecuación de regresión que exprese la tendencia del par de datos, en otras palabras de X y Y, ¿no? De eso se trata. Muy bien. Entonces, fíjense, se trata de encontrar una ecuación de regresión o una función matemática o un modelo matemático. Entonces, nosotros ya sabemos que para hacer el análisis de correlación necesitamos necesariamente un diagrama de dispersión. Ese diagrama de dispersión que nos refleja el comportamiento que tienen dos variables. Una variable es X y otra variable es Y, la variable dependiente, y en ese sistema cartesiano nosotros tenemos esto de acá. Tenemos un conjunto de datos, perdón, ponemos crucecitas siempre. Por ejemplo, voy a poner esas crucecitas. Bien, por tanto, aquí hay una tendencia. Esa tendencia nosotros lo podemos expresar, por ejemplo, con una línea recta. Esta podría ser la línea, por ejemplo, miren. Muy bien, entonces, a esa línea recta se le llama ecuación de regresión. Esta es y esta va a ser A más BX. Por tanto, esa vendría a ser una ecuación de regresión. Es un modelo matemático que expresa el comportamiento de un fenómeno que tiene dos, en este caso, variables. Recuerden, el punto donde corta la función matemática hasta el origen es lo que se llama A. Y B tiene que ver con la pendiente de la relación. Eso es B, ¿no? Si hablamos de una ecuación de regresión lineal. Pero no necesariamente el comportamiento es lineal. Podría ser de otra manera. Por ejemplo, voy a hacer otro acá. Otro sistema cartesiano.
X, Y las observaciones podrían tener, por ejemplo, esta tendencia. Por ejemplo, creo que esta, si quisiéramos hacer una función lineal, no sería lo más adecuado. Yo creo que esta, más que lineal, debería ser, espero que me salga bien, una función exponencial. ¿Sí? Entonces, esta sigue siendo una ecuación de regresión, pero no es lineal. Me falló un poquito, esto debería traerlo un poquito más por acá. Pero esta función podría ser una función exponencial, y cuando una función es exponencial podríamos hablar de, a ver, a por x, a ver un ratito, si le pongo aquí a la b, eso es potencial. Ya, así voy a poner. Igual es potencial, pero podría expresar una función exponencial. ¿Ya? Entonces, a esto de aquí es lo que... Después vamos a ver los modelos de regresión. ¿Ya? Ahorita solamente estoy explicando la teoría de qué es lo que pretendemos con esto. Lo que pretendemos es que una tendencia, expresarla a través de un modelo. Ese modelo es lo que estoy poniendo aquí, y a eso es a lo que se llama ecuación de regresión. Y esa ecuación de regresión me permite establecer una tendencia de un conjunto de datos. Entonces, ahí tenemos una ecuación de regresión lineal. ¿Por qué? Porque se ajusta a ese modelo. Pero de manera general, para nosotros es una ecuación de regresión. Uno es lineal y el otro es exponencial, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es que la idea del análisis de correlación es que nosotros establezcamos ecuaciones de regresión que pueden ser lineales o no lineales. Muy bien, de eso se trata. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? ¿Cómo nosotros vamos a encontrar esas ecuaciones matemáticas? Utilizando un método que se llama el método de los mínimos cuadrados. Entonces voy a anotar aquí. Método de mínimos cuadrados. Así se llama el método. ¿Ya? Enseguida voy a explicar. Inicialmente necesito decirles de manera directa que es un método de mínimos cuadrados. Bien. Este método de los mínimos cuadrados se sustenta en el principio del mejor ajuste. ¿Qué quiere decir? Que la función matemática siempre va a contener a todo el conjunto de datos, y de acuerdo a su comportamiento se va a expresar a través de una ecuación de regresión, o lo que es lo mismo, un modelo matemático. Pero, ¿por qué se llama método de mínimos cuadrados? Porque se minimiza la dispersión vertical de cada observación respecto de la línea o respecto de la función matemática. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir él? Bueno, primero voy a escribir aquí el método de los mínimos cuadrados. Ojo, la mínima dispersión vertical de cada observación
respecto a la ecuación de regresión. No se preocupen, ahorita van a entender de qué se trata esto. Muy bien. El método de los mínimos cuadrados, entonces, es una técnica para encontrar o para determinar la ecuación de regresión utilizando la dispersión vertical de cada observación respecto de la función de regresión. Se minimiza esa dispersión y entonces obtenemos nosotros un modelo de regresión lineal. ¿Cómo? Ahora les explico. Espera un minutito, necesito dividir el... Voy a hacer un diagrama grande para explicar esa dispersión vertical. Mucho más grande. Creo que está un poco ahí. Vamos a suponer que esa es la ecuación de regresión. Y bien, voy a utilizar. Esto es X siempre y esto es Y siempre, ¿no? Y tenemos aquí una ecuación de regresión. Esa ecuación de regresión, enseguida le pongo, bueno, de una vez le pondré el nombre. Como es lineal, fíjense, yo simplemente voy a poner esto de acá. Bueno, de una vez. Y es igual a más BX. Esa es la ecuación. Pero, ¿de qué va a depender esa ecuación? De esto. De cómo están los datos alrededor de la línea de regresión. Primero voy a asumir de que aquí, bien sobre la línea, hay un punto. Aquí hay otro punto que está un poquito alejado y aquí hay otro punto. ¿Ya? Muy bien. Solo voy a anotar estos 3 puntos porque en realidad hay muchos más, ¿no es cierto? Solo esos 3 puntos. ¿En qué se sustenta el principio de los mínimos cuadrados? En la dispersión vertical. Quiere decir que, por ejemplo, entre este punto y de manera paralela al eje de las Y, por eso habla de dispersión vertical, y esto hay una distancia. Paralela al eje Y o perpendicular al eje X. Aquí no hay ninguna distancia, aquí sí hay una distancia y es una distancia pequeñita. Esa es, ¿ya? No se nota mucho ahí. Creo que voy a hacer lo siguiente. Voy a poner el puntito un poquito más abajo, ¿ya? Para que se note ahí. Por tanto, entre este punto y la línea recta hay una distancia vertical. Bien. Hoy no me salió tampoco bien. Ya. Lo voy a hacer a mano alzada. Ya van a disculpar si me sale mal.
Ya, no me salió tan mal. ¿Listo? Solamente que aquí ponemos así, esa flechita para que se note. Muy bien. Esta es una distancia, es una D sub I. Aquí hay otra distancia D sub I, vertical. ¿Qué distancia de qué? Distancia de lo siguiente. Resulta que este punto que nosotros tenemos aquí es un valor de Y. Le podemos llamar así, miren, le podemos llamar Y con su sombrerito chino 1. Y ese es un valor estimado. Todo lo que tiene el valor, el sombrerito chino quiere decir que es estimado. En cambio, este de aquí, este que está de azulito, este punto, es un Y, pero es un valor cualquiera. Es un Y1, es un valor real, es un valor observado. ¿Ya? Entonces, eso lo voy a anotar aquí para que no se olviden y que en eso se sustente el principio de los mínimos cuadrados. Esperen, todavía no he terminado. Ese Y1 vendría a ser un valor real o un valor observado, si ustedes quieren, ¿ya? Es un valor real, ese Y sub I. ¿Pero qué es este otro? Este Y que tiene su sombrerito chino. Es un valor estimado. Eso quiere decir que es consecuencia de aplicar el modelo de regresión. Muy bien, ese es un valor de estimado, ese Y sub I. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿en qué se sustenta el principio de los mínimos cuadrados? En minimizar la distancia vertical que existe desde cada punto observado, para que vean mi lápiz, desde cada punto observado, caramba, no lo ven. ¿En qué consiste el método de los mínimos cuadrados? En minimizar la distancia vertical que existe entre un dato observado y un dato estimado. En este caso, D sub I es la distancia o la diferencia entre valores, pero de manera vertical. Lo mismo aquí, solo que este es mucho más grande, está más alejado, y este es mucho más chico, ¿no es cierto? Pero sigue teniendo el mismo concepto. Y en este caso no existe distancia. ¿Por qué? Porque Y2 y Y2 con su sombrerito chino vendrían a estar en el mismo punto, o diríamos que la diferencia entre ambos es igual a 0. Pero aquí es mucho mayor y aquí también es mayor, pero menor en comparación a esto. Entonces, se consideran esas distancias verticales, ¿ya? Entonces, aquí lo que voy a hacer ahora, escribir qué significa el D sub I. De manera general, lo voy a hacer con mi teclado, es más fácil. Es la dispersión vertical. Bien. Si nosotros sumamos esas dispersiones verticales de todos los datos, esa dispersión vertical debería tender a ser 0. No va a ser 0 nunca, porque obviamente para que sea 0 tendrían que estar todos sobre la misma línea. Pero debería tender a ser 0. Y cuando decimos debería tender a ser 0, lo que estamos diciendo es que debería tender a ser mínimo. ¿Ya? Por eso se llama el método de los mínimos cuadrados. Entonces, voy a anotar lo siguiente y voy a empezar a desarrollar ahí una situación, ¿ya? Para explicar el principio de los mínimos cuadrados, debemos hablar primero de la suma de los cuadrados de los desvíos. Entonces, suma de cuadrados de los desvíos. ¿Qué son los desvíos? Son esos D sub I que están viendo ahí arriba, que son la distancia que existe entre un, ¿cómo se llama? Entre un valor observado y un valor estimado. Eso nosotros le vamos a llamar así, suma de cuadrados de los desvíos. ¿Ya? Bien. Esa suma de cuadrados de los desvíos, lo que debemos pretender es que sea el mínimo posible.
En otras palabras, la suma de los, perdón, voy a cambiar el color. La suma de los cuadrados de los desvíos debe tender a ser 0. Pero jamás va a ser 0. Entonces, si no es 0, esto debería tender a ser el mínimo. Por eso se llama el principio de los mínimos cuadrados o el método de los mínimos cuadrados. Entonces, matemáticamente, ¿qué significa? Que la suma de los cuadrados de los desvíos vendría a estar representado por la sumatoria de todos los y sub i, es decir, los valores observados, este de aquí hay otro y sub i, por aquí habría otro, por aquí. Aquí solamente mostré 2 para mostrar la dispersión vertical, pero podrían haber muchos, como en este caso, fíjense, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, cada estrellita que están viendo aquí es un y sub i, o sea, contiene un y sub i, y en línea perpendicular o paralela al otro y, aquí tiene un y estimado. Por tanto, la diferencia entre los y sub i y los y estimados, es decir, los que están en la, ¿cómo se llama? Sobre la línea, esos deben elevarse al cuadrado. A eso es lo que estamos llamando la sumatoria de los desvíos al cuadrado. Esto de aquí, por favor, ¿ya? Cada uno de los desvíos lo elevamos al cuadrado. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente. Miren, por favor. Esta sumatoria se va a convertir de los y sub i menos este y, fíjense, es esta ecuación de acá. Miren acá. Entonces, en vez de esa y, yo voy a poner esa ecuación. Y como aquí dice menos, eso voy a poner así. Sería a más bx. Y todo eso está elevado al cuadrado. Lo único que estoy haciendo es, en vez de esta y estimada, estoy poniendo su valor en términos de ecuación. Es decir, aquí está la ecuación lineal, porque esta es una función lineal. Eso es lo que estoy haciendo, ¿ya? Entonces, esta es una tendencia de minimización. Es decir, la suma de los cuadrados de los desvíos debe tender a ser el mínimo. Si tiende a ser el mínimo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que para encontrar la ecuación esta de acá, debo aplicar unas propiedades que se llaman de sumatorias. Entonces, ¿qué significa eso? Voy a escribir primero con mi teclado. Antes, fíjense, tenemos aquí, queremos encontrar la ecuación y, que es a más bx. En esta ecuación ustedes pueden ver que a y b son dos valores que no conocemos. A, que representa, esa es la distancia desde el origen hasta donde corta la función matemática con el eje de las ordenadas. Y b es la pendiente, estoy mostrando acá, ¿ya? Entonces, tenemos dos incógnitas, la incógnita a y la incógnita b. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar esa ecuación. La primera ecuación va a salir de la siguiente manera, ¿ya? ¿Cómo encontramos la primera ecuación? Aplicamos la propiedad de sumatorias a la ecuación de regresión. Así de fácil. Aplicar aplicar propiedades de sumatorias a la ecuación de regresión. La ecuación de regresión es la que está allá arriba, ¿no es cierto? Y en este caso es lineal. Entonces, eso es lo primero que voy a hacer. ¿Cómo voy a aplicar las propiedades? Solamente tienen que seguirme. Miren. Vamos a tener la sumatoria de y, que va a ser igual, aquí por favor. Y es una variable, por tanto hablamos sumatoria de y. Es igual a a. A, pero es una constante, por tanto no le puedo aplicar sumatoria a una a una constante. Eso va a ser n veces a. Más, aquí tenemos una constante y tenemos una variable.
B lo dejamos fuera y la sumatoria solamente aplicamos a la variable X. Las sumatorias solamente se pueden aplicar a las variables X. Ahora, ustedes miran, ¿por qué n veces A? ¿Qué significa? Voy a hacer esto, la sumatoria de A, ¿qué significaría? Sería A más A más A más A. Enseguida voy a borrar esto. ¿Cuál es el resultado de esto? 1, 2, 3, 4. 4 veces A. ¿Y qué es 4 veces A? Es n veces A. Por eso estoy poniendo esta propiedad. Bueno, solamente estoy recordándoles un poco de lo que ustedes ya han aprendido. Obviamente esto se aprende, si no me equivoco, en álgebra. Álgebra 1. Muy bien. ¿Listo? Ya tenemos la primera ecuación. Ahora voy a determinar la segunda ecuación. Para la segunda ecuación, la primera ecuación debe multiplicarse por la variable dependiente. Perdón, estoy equivocado. Por la variable independiente. En su forma de presentación. En la ecuación de regresión. Enseguida explico qué quiere decir esa última partecita, ¿ya? Muy bien. Entonces, necesitamos encontrar la segunda ecuación. ¿Cómo determinamos la segunda ecuación? Bien facilito. Dice, a la primera ecuación, a esta de aquí, multiplique por la variable independiente en la forma en que se encuentra en la primera ecuación. ¿Cómo está la primera ecuación? Está como X simplemente. Si esto fuera así, miren, suma este de aquí. Si estuviera así, por ejemplo, 1 sobre X, ¿cómo debería multiplicar toda la ecuación? Debería multiplicar por 1 sobre X. ¿Ya? Eso quiere decir, multiplicar por la variable independiente en su forma de presentación en la ecuación de regresión. Y en la ecuación de regresión está simplemente como X. Miren acá el lápiz, que es esto mismo de acá. Entonces multiplicamos por X. Multiplicando por X, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener la siguiente ecuación. Bien, multipliquemos. X por todo esto de aquí me va a dar la sumatoria de XY. X por todo esto me va a dar A veces la sumatoria de X. Enseguida explico de dónde salió eso. Más B por la sumatoria de los X al cuadrado. Muy bien, a ver. Tenemos esto. N veces A. Si multiplicamos por X, va a ser así. ¿Qué es N veces X? Es A, y todo esto que está aquí, N veces X, es la sumatoria de los X. ¿Por qué? N veces X quiere decir X más X más X más X más X. ¿Pero qué valores son X? Es una variable que, este puede ser 2, este puede ser 4, este puede ser 5, este puede ser 6. Como no sabemos qué valores, entonces el resultado de esto es la sumatoria de los X. ¿Sí? De ahí sale esto, que N veces A por X, que fue cuando multiplicamos esto por este término, me da A veces la sumatoria de X. Muy bien, ya tenemos entonces las dos ecuaciones. ¿Por qué busqué las dos ecuaciones? Porque tenemos dos incógnitas, pues, A y B. Entonces, al tener dos incógnitas que tenemos ya un sistema de ecuaciones. Entonces, primero voy a volver a dividir mi pizarra. Y seguimos trabajando. Ahorita un minutito. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Ahora tenemos un sistema de ecuaciones. Nuestro sistema de ecuaciones dice
Nunca me salen estos bien. Bien, ahora me sale bien. Que la primera ecuación es sumatoria de y es igual a n veces a más b por la sumatoria de x. Primera ecuación. Segunda ecuación es la sumatoria de x, y. Aparecen las dos variables y aquí es a la sumatoria de x y aquí es b la sumatoria de x cuadrado. Muy bien. Entonces, si tenemos estos dos, un sistema de dos ecuaciones, tranquilamente podemos determinar el valor de a y podemos determinar el valor de b. ¿Ya? Entonces, podemos trabajar con las sumatorias y determinar a y b. O de lo contrario, le ponemos números, a esto le vamos a llamar 1 y a esto le vamos a llamar 2, ecuación 2, decimos. Por ejemplo, de 1. Ya voy a poner 2 puntos. De 1. Despejamos a. Si despejamos a, ¿qué es lo que vamos a tener? Esto va a pasar al otro lado con signo cambiado. Vamos a tener sumatoria de y menos b la sumatoria de x. ¿Sobre qué? Sobre n. Pero ya tenemos la fórmula de a, solo que en este caso el valor de a está en dependencia del valor de b. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero tendríamos que encontrar el valor de b y después recién encontrar a. Entonces, ¿qué podemos hacer? Haciendo operaciones aritméticas, simplemente decimos esta ecuación que le vamos a llamar 3, que es el valor de a, reemplacemos en 2. A ver, vamos a ver qué sucede. 3 en 2. Entonces, reemplacemos. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos la sumatoria de XY es igual. Lo voy a escribir tal como está primero, a la sumatoria de x más b la sumatoria de los x cuadrados. Muy bien, entonces reemplacemos. Sumatoria de XY, no hay ningún problema. Y en vez de a, perdón, un minutito, voy a hacer lo siguiente para ir ganando tiempo. Bueno, sumatoria de XY, este término lo voy a llevar al otro lado. A ver, no, esperamos un ratito, por ahí vamos a tener que hacer operaciones de signos, dejémoslo ahí un ratito. En vez de a, ¿qué voy a poner? Voy a poner lo que está allá arriba. Sumatoria de y menos b, la sumatoria de x, y todo eso dividido entre n. Cerramos el corchete y vamos a tener sumatoria de x. Más b, la sumatoria de x cuadrado. Estoy haciendo simplemente operaciones aritméticas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo multiplicar toda la expresión por n, por tanto voy a tener lo siguiente, n veces la sumatoria de x por y aquí voy a tener sumatoria de y menos b la sumatoria de x, todo eso en corchete por la sumatoria de x, ¿no es cierto? Multiplicando por n, aquí el n se simplifica con este n. Y aquí vamos a tener más n veces b por la sumatoria de los x cuadrados. Muy bien. Sigamos haciendo operaciones. Vamos a tener n veces sumatoria de xy igual. Hacemos operaciones. Aquí va a aparecer sumatoria de y por sumatoria de x. Menos. Esto por esto me va a dar b. Abrimos paréntesis. La sumatoria de x elevado al cuadrado. ¿Correcto? Más n veces b la sumatoria de los x cuadrados. Todo lo que tiene b lo dejo aquí, todo lo que no tiene b lo llevo al otro lado. Entonces aquí vamos a tener n veces la sumatoria de xy menos la sumatoria de y por la sumatoria de x igual. Y aquí solamente ordenamos un poco los términos. Este lo voy a poner aquí. Este término y este que tiene signo negativo lo dejo a este lado. Menos b en
paréntesis, la sumatoria de los x al cuadrado. ¿Listo? Y ahora ya puedo tranquilamente resolver el problema, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a factorizar aquí b y después voy a despejar. Entonces voy a tener n veces la sumatoria de x por y menos sumatoria de y, sumatoria de x igual. Aquí factorizamos b porque la idea es esa, despejar b. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar n veces la sumatoria de x cuadrado menos, paréntesis, la sumatoria de x al cuadrado y cerramos corchete. Listo, ya tenemos el valor de b. Despejamos b y b va a ser lo siguiente. Esto va a pasar al denominador y vamos a tener aquí n veces la sumatoria de x por y menos la sumatoria de y por la sumatoria de x. Si ustedes miran, bueno, ya no está aquí, está en la hoja anterior. Esta es la parte que está en la correlación, en el coeficiente de correlación también. Todo sobre n veces la sumatoria de los x cuadrado menos, paréntesis, la sumatoria de x, cerramos paréntesis, al cuadrado. Listo, ya tenemos el valor de b. Entonces, los que quieran pueden, obviamente, utilizar estas fórmulas, pero obviamente como ingenieros que somos, pues no vamos a utilizar estas fórmulas para variar. Al examen no pueden entrar con formulario, no se van a acordar, no van a poder despejar. ¿Qué tenemos que utilizar para resolver el problema? El sistema de ecuaciones. Teniendo un sistema de ecuaciones, el resultado aquí sale, perdón, un minutito, el resultado aquí sale en 2 patadas. Entonces, en vez de estar aplicando estas fórmulas, nosotros directamente aplicamos el sistema de ecuaciones, reemplazamos los valores de las sumatorias y despejamos A y B. Eso es lo más sencillo. Pero para los que quieran, ahí están las fórmulas de A y B, pero primero hay que calcular B, y después de calcular B, recién podemos calcular A, porque A está en función de B. ¿Listo? Ya tenemos entonces el principio de los mínimos cuadrados que nos permite encontrar la ecuación de regresión. Entonces, con esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Ya vamos a tener la ecuación de regresión. Nuestra ecuación de regresión, recuerden, es así. Y es igual a A más BX. Esa va a ser nuestra ecuación de regresión y aquí tenemos ya los valores de B y tenemos los valores de A. Teniendo la ecuación ya podemos graficar. ¿Sí? De eso se trata entonces este método, y lo que voy a hacer es simplemente anotar esto aquí y esa es nuestra ecuación de regresión, en este caso lineal. Ecuación de regresión lineal. Puede ser otro tipo de ecuación, puede ser aplicando el mismo procedimiento, ya lo vamos a ver más adelante, pero ahorita por este momento lo que me interesa es la ecuación de regresión lineal. Muy bien. ¿Y qué más podemos hacer? Con esto ya termina la teoría, la siguiente clase nos dedicamos a hacer directamente los ejercicios, ¿ya? Una vez que nosotros hemos determinado la ecuación de regresión, necesitamos medir la confiabilidad. Entonces, ¿cómo medimos la confiabilidad? Simplemente calculando esto que ya hemos hecho con ustedes en el tema 3, perdón. Aunque en el tema 3 le hemos llamado desviación típica o desviación estándar. Estándar de estimación. Muy bien. ¿Para qué medimos el error estándar de estimación? Obviamente para medir la confiabilidad de Y dado X. Es decir, mide la dispersión absoluta. ¿Ya? Este error estándar, voy a poner acá, mide el grado de dispersión absoluta de
Y, así, dado X. Enseguida van a entender de qué se trata. Quiere decir que el error estándar necesariamente está en función de qué valor obtenemos de Y dado un valor de X. Entonces, ¿cómo determinamos ese error estándar? Es una formulita muy sencilla. Y dice, error estándar, recuerden que nosotros le llamábamos sigma a la desviación típica. Esa desviación típica también se llama error estándar. Nosotros ahora vamos a utilizar, en vez de sigma, S. Entonces, este error estándar es de Y dado X. Aquí hay una condicionalidad, o sea, necesariamente tiene que haber un Y dado un valor de X. ¿Ya? ¿Cómo se calcula eso? Es la raíz cuadrada de la sumatoria de los Y cuadrado menos A por la sumatoria de los y menos B por la sumatoria de X por Y. Fíjense, en ambos casos el signo es menos y ahí aparecen el coeficiente A, la pendiente B y las sumatorias de Y, de XY y de Y cuadrado. ¿Sí? Y todo esto es dividido entre n menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque existen, antes con ustedes poníamos n menos 1 en el tema 3, pero ahora es n menos 2 porque estamos estudiando dos variables. Muy bien. Entonces, ese es el error estándar de estimación. Y con eso hemos terminado la teoría. La siguiente clase directamente vamos a entrar a aplicar un ejemplo completo. ¿Ya? Esto es bien fácil, por si acaso, no es nada difícil. Pero lo importante de este tema es que ustedes entiendan el fundamento teórico, porque si no le entienden el fundamento, hacerlo mecánicamente no tiene ningún sentido. Los resultados van a salir, pero no van a saber cómo interpretar. Muy bien. Entonces, esta es toda la teoría de este tema número 5. En realidad, ¿qué hemos visto? Hemos visto el análisis de correlación y ahora el análisis de regresión en esta hoja. Muy bien. Nos vemos entonces en la siguiente clase, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nada. En la segunda, Sí, dime. preguntabas, en la segunda ecuación, ¿por qué por qué multiplica por la variable x? Lo que pasa es que estas ecuaciones se obtienen a partir de derivadas, ¿ya? Pero una forma sencilla de presentar esto es como te estoy mostrando. Si nosotros aplicamos derivadas, cuando se deriva una función siempre se hace respecto de x, ¿no es cierto? La derivada de cualquier función es siempre respecto de x. Entonces, por eso se utiliza la variable x. Tiene un fundamento matemático. Para encontrar estas ecuaciones, en realidad lo que habría que hacer es derivar una función, ¿ya? Pero podemos aplicar, en vez de aplicar derivadas, podemos aplicar estas sumatorias, pero utilizamos la variable x porque además de ser independiente, es en función de x que hay un comportamiento de y. Esa es la razón. ¿Qué más? No, nada más estoy, ingeniero, gracias. Ya, muy bien. Entonces, ¿no hay otra pregunta? Bien. Entonces, finalizamos la clase. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.